hay tres libros que se consideran sapienciales. Ya vimos el Pentateuco, que dijimos la semana pasada que el Antiguo Testamento está dividido en 5 partes, que es el Pentateuco. Después vienen los libros históricos, después vienen los sapienciales y de poesía, después vienen los profetas mayores y por último los profetas menores. Esa es la división que tenemos en el Antiguo Testamento. Y ya vimos el Pentateuco y los históricos. Hoy estamos empezando con los libros sapienciales y de poesía. Y el libro de Job es uno de los 3 libros sapienciales junto con Proverbios y Eclesiastés. Job, Proverbios y Eclesiastés son libros sapienciales o de sabiduría. Son escritos por los sabios. Y los otros libros son poéticos, como por ejemplo los Salmos y el Cantar de los Cantares. Esos son libros considerados de poesía. El libro de Job es un libro único en la Biblia. No hay otro libro que se asemeje al libro de Job. El libro de Job es especialmente poético. Todo el libro tiene una gran poesía hebrea dentro de sí, y aunque es considerado un libro de sabiduría, también es un libro poético porque tiene mucha poesía dentro de él. Es una poesía hebrea que se ambienta en Uz, de Edom. Es lo único que sabemos nosotros, que fue escrito o ambientada la historia en una ciudad llamada Uz de Edom, que Edom queda aquí en esta parte donde está la flechita roja, donde está la cosita roja. Entonces podemos ver aquí a Jerusalén, miren, en esta parte aproximadamente, esto es el río Jordán, este es el mar Mediterráneo, y por aquí todo esto es Israel, más o menos. Todo esto es Israel, y Edom es el país que queda aquí al lado. Los israelitas cuando venían de Egipto tuvieron que pasar por Edom, porque ellos cruzaron el Mar Rojo, entraron aquí en el monte Sinaí, estuvieron un tiempo en el monte Sinaí y cruzaron por Edom, por todo ese desierto para poder entrar a la tierra prometida. Para ellos no era muy extraña la tierra de Edom, ellos conocían la tierra de Edom, ellos la conocían. Y vemos también que ninguno de los personajes que aparecen en el libro, o sea, Job, su familia, los amigos de Job, ninguno de ellos es israelita. Todos son de Uz, de la tierra de Edom. Bueno, no precisamente de Uz, sino de la tierra de Edom o del país de Edom. Y no hay un contexto claro. No sabemos en qué época está ambientado el libro y no hay un contexto claro. No se nos habla del contexto general del libro, sino que solamente se nos habla de la situación que vivió Job en su momento. ¿Para qué está esto así? Esta escritura es toda intencional para que nosotros no le prestemos atención a la época, al contexto, a los datos históricos, sino que nos concentremos en la historia de Job en sí y de lo que sucedió en el libro de Job. Y la experiencia que pasó Job en su momento. Ahora vamos a entrar a los datos del libro, y es que el autor es desconocido, no sabemos quién es, solamente sabemos 3 cosas, según dice Job capítulo 1, versículo 1, sabemos que es un hombre israelita, por la manera en la que habla y habla de Dios, porque sabemos que Dios era el Dios de Israel y no el Dios de otros pueblos. Sabemos que era un sabio, también sabemos que era un sabio y que vivía en la tierra de Uz. Eso es lo único que podemos nosotros descifrar de ese versículo, únicamente. Sin embargo, nunca se presenta el autor del libro. Está datado, algunos piensan que la fecha en la que se escribió el libro fue entre 1900 y 1800 antes de Cristo. Eso nos da la época de los patriarcas. Sin embargo, hay otros que piensan que se escribió entre el 500 y el 400 antes de Cristo, es decir, después del exilio. Y si usted me pregunta a mí por cuál de las dos me voy yo pienso que se escribió entre el 500 y el 400 antes de Cristo, después del exilio. Sin embargo, yo no soy un erudito. Algunos eruditos dicen que de 1900 a 1800 y otros dicen que del 500 al 400. Su nombre en hebreo, Iob, y Iob también en griego. Y este nombre es muy particular porque quiere decir perseguido. Este nombre nos va a aclarar algo del por qué yo pienso que se escribió en el 500 o 400 antes de Cristo, y lo vamos a ver al final. Recuerden el nombre, Iob, que quiere decir perseguido. Y tiene 42 capítulos. Me pasé de y tiene 42 capítulos. Listo. Ahora sí vamos a entrar. Este libro tiene un diseño literario por tratarse de una poesía. Este no viene bosquejado con temas específicos, sino que todo el libro es una poesía prácticamente. Está partido en 3 partes y es un prólogo al inicio, un prólogo literario, y al final un epílogo. ¿Saben qué quiere decir prólogo y epílogo? ¿No? Listo. El prólogo es la introducción. Es como una introducción al tema y por eso nosotros vemos, bueno, ahorita vamos a desmenuzarlo un poquito más, pero vemos cómo en el capítulo 1 y el capítulo 2 viene la introducción del libro y qué es lo que sucede para que después se desencadene todo lo que va a pasar en el libro. Y en el capítulo 42, que es el último, vemos el epílogo, que el epílogo es narra el desenlace o cierre de la historia. Ahí está como la conclusión del libro, en el 42. Y entre el capítulo 3 y el 41, es una serie de poesías hebreas impresionantes que obviamente nosotros no podemos ver la magnitud de su belleza porque lo leemos en español, y eso solamente se puede ver en hebreo, no lo podemos ver en español, obviamente. Ahora sí vamos a entrar. Entonces, en el prólogo literario, que decíamos que es la introducción a la lectura, nosotros vemos la presentación de Job. Y es cuando en la audiencia en el cielo dice que se reunieron todos los hijos de Dios. Miren este tema, esta palabra tan importante, dice que se presentaron todos los hijos de Dios. Y entre esos estaba ¿quién? Satanás. O sea que Satanás es hijo de Dios, igual, así como usted o yo. Nosotros decimos yo soy hijo de Dios y la gente que está en el mundo no. Ellos también son hijos de Dios. Lo que pasa es que no han aceptado todavía esa redención que dio Dios, sin embargo son hijos de Dios. Es, por ejemplo, si usted tiene varios hijos, por ejemplo, José Luis y Joana tienen 3 hijos, pero los 3 son desobedientes. Voy a buscar otro ejemplo. No mentiras, digamos usted tiene un hijo que es obediente y uno que es desobediente, y no quiere decir que el desobediente deja de ser hijo, sigue siendo hijo, solo que es un hijo desobediente. Es un hijo al que toca castigar más seguido, pero no deja de ser un hijo, sigue siendo un hijo. Ok, entonces están en la audiencia en el cielo y dice que Satanás llegó de recorrer el mundo y llega y se presenta ante Dios y le dice, mira, acaba de recorrer el mundo, estoy dando vueltas por todo lado. Entonces Dios dice, sí, y ha visto a mi hijo Job.
cómo es bueno, cómo es justo, cómo es honesto, cómo es el mejor hombre de la tierra prácticamente. Y Satanás le dice, ah, sí, y ahí viene, reta la política de Dios y le dice, ah, sí, pero es porque usted le da cosas. Es porque usted lo ha prosperado, es porque usted le tiene casas, le tiene fincas, sus hijos están sanos, es porque él es un hombre próspero, por eso es que él es bueno. Pero quítele todo lo que él tiene y verá cómo se vuelve un hombre malo. Entonces Satanás empieza a retar la política de Dios en cuanto a eso. Quería darles un dato que se escuchó en el video, y es que Satán en hebreo quiere decir adversario. O sea, es la palabra adversario. Para nosotros en el español adversario es un sustantivo común, ¿cierto? Yo puedo decir un adversario y puede ser cualquier persona. Pero si digo el adversario, ya estoy hablando de una persona en particular, ¿cierto? Que es como mi enemigo. Ok, en hebreo, Satán, la palabra Satán es adversario, traduce adversario. Sin embargo, cuando hablan de Satanás, no dicen Satán, sino que dicen Ja-Satán. Ja es el artículo definido en hebreo que quiere decir el, la, los, las, y está diciendo el adversario. O sea que ese nombre ya es un nombre propio en el hebreo, que es la contraposición de la santidad de Dios. No es solamente que sea adversario, sino que es la contraposición del poder de Dios. Es el opuesto a Dios. El antónimo de Dios sería Hasatán en hebreo. O sea que tiene un nombre propio. Para las personas que piensan que el diablo está dentro de mí y que es mi maldad, esta palabra en hebreo me dice que para ellos era una persona en particular, era un ser, un ser en particular al cual le llamaban Hasatán o el adversario. Listo, dejando eso atrás. Entonces Dios accede a la prueba y le dice a Satanás, le dice, ok, ¿usted cree realmente que es solamente porque yo le he dado cosas? Pues no. Si quiere, quítele todo lo que tiene y se va a dar cuenta que él va a seguir adorando mi nombre. En ese punto ya se han formulado algunas preguntas mal. Entonces nosotros, por ejemplo, empezamos a ver y decimos, entonces, ¿qué tan justo es Dios? ¿O qué es justo para Dios? Porque si el hombre no estaba haciendo nada, ¿verdad? Hay un dicho popular que dice que el que busca encuentra, ¿cierto? Pero Job no estaba buscando nada, él estaba quietecito allá, en la tierra, sin hacerle mal a nadie, él era un hombre bueno, y resulta que Dios se dejó tentar por Satanás, y Satanás fue y puso a prueba a Job. Hasta el momento vemos eso en la lectura, ¿cierto? Entonces nosotros dimos, ¿qué tan justo es Dios? ¿O qué es justo para Dios? Y de acuerdo a eso, ¿con qué justicia entonces está gobernando Dios el mundo? Y esas serían las dos preguntas que podemos hacernos hasta el momento. Sin embargo, más adelante nos vamos a dar cuenta cómo responde o cómo se responden esas preguntas. Más adelante vemos cómo la esposa de Job le dice a Job, maldice a tu Dios y muérete, ¿cierto? Un datito ahí curioso que, como decimos siempre, si saberlo no lo va a llevar al cielo y desconocerlo no lo va a llevar al infierno. Pero en hebreo no dice bendice a Dios, sino que dice, no dice maldice a Dios, sino que dice bendice a Dios y muérete. ¿Por qué está entonces esa traducción así tan mal hecha? Ok, lo que pasa es que los traductores lo ponen de esa manera directa porque nosotros no podemos entender un sarcasmo, no hay signos de sarcasmo. Si hubiera un signo de sarcasmo, seguramente hubieran puesto el signo de sarcasmo y dice, ah, pues bendice a tu Dios y muérete. Porque entonces le está diciendo como que de nada le va a servir bendecirlo, sí. Entonces, como no tenemos un signo de sarcasmo que meterle, porque no existe, entonces más bien los traductores lo transliteran directamente y dicen maldice a tu Dios y muérete para que no vayan a ver enredos ahí en cuanto a que, ¿cómo así que bendice a tu Dios y muérete? O algo así. Entonces, más bien lo traducen directamente para que lo entendamos. Y lo vemos mucho en Pablo. Y después, cuando lleguemos a las cartas de Pablo, nos vamos a dar cuenta que tiene muchos sarcasmos la Biblia. La esposa entonces le dice, vaya y maldiga a Dios y muérase porque ya le quitó todo, le quitó la salud, le quitó las posesiones, le quitó a sus hijos. No sé si ustedes recuerdan que él tenía muchos hijos, sus hijos tenían muchas posesiones, él tenía muchas posesiones, él tenía mucha salud y de un momento a otro le cayó todo. ¡Pah! Le mataron los hijos, bueno, se le murieron los hijos, se le acabó el ganado, las fincas, todo. Entonces, sin embargo, Satanás vuelve a donde Dios y Dios le dice, ¿sí ve? Que él no ha hablado mal de mí, no ha maldecido mi nombre. Entonces él le dice, ah, pero es porque tiene salud. Quítale la salud y verá. Y entonces Dios vuelve y accede. Y dice, bueno, vaya, quítale la salud, pero no lo mate. No lo mate, solamente quítale la salud. Y él va, le quita la salud y le da una lepra. Y él está por allá enfermo y sin embargo no maldice el nombre de Dios y la esposa lo manda a maldecir el nombre de Dios. Y ahí entran en escena 3 de sus 4 amigos. Elifaz, el temanita, Bildad el suaita y Zafar el namanita. Aquí aparecen estos 3 hombres y empiezan a le empiezan a dar consejo a Job, ¿no? Ninguno de ellos es israelita tampoco. Y ellos empiezan a darle consejo a Job, porque ellos representan, en este libro ellos están representando la sabiduría del antiguo Oriente Medio, ¿sí? El pensamiento que tenía el pueblo en esa época, ellos representan esa sabiduría, la sabiduría en cuanto a los problemas del mundo y en cuanto a la relación con Dios. Entonces ellos empiezan a hablar con Job y empiezan a aconsejar. Ahí desde el capítulo 3 hasta el capítulo 37 vamos a ver 3 bloques de preguntas y respuestas, donde Job habla con ellos, él habla, ellos le responden, él les responde, ellos responden, él responde y ellos responden. Puras preguntas y respuestas como una conversación tradicional, solo que están en medio de una poesía. Ellos están hablando por turnos. Y se tratan 3 preguntas específicas. ¿Dios es justo? ¿Gobierna con justicia? ¿Y cómo se explica el sufrimiento? Esas son las 3 preguntas clave que hace el libro. Y lo que constantemente están hablando ellos. Si Dios es justo, si él gobierna con justicia, y si está explicando, y cómo se explica que haya sufrimiento en el mundo si hay un Dios bueno que está gobernando el mundo.
Entonces empieza algo que los teólogos llaman la gran suposición. Y esa gran suposición es precisamente esto que tengo aquí en este lado, donde dice, acciones humanas es igual a justicia de Dios. Es lo mismo que pensamos nosotros 3000 años después de haber escrito ese libro. Y es que si yo soy bueno, solo me pasan cosas buenas. Esa es la gran suposición a la que llegaron estos sabios hace 3000 años. Si yo soy cristiano, nunca me va a pasar nada malo, ¿cierto? Y si yo soy malo, a ver, si yo soy sabio y bueno, pues voy a tener éxito y recompensa. Y si yo soy malo y pecador, pues voy a obtener desastre y castigo, ¿cierto? Eso es lo único que nos puede pasar, de acuerdo a nuestra suposición, de acuerdo a nuestro intelecto, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a lo que nosotros conocemos. Que toda persona buena le va a... Es más, hay un dicho, al que obra bien, le va bien. Y le va mal al que mal obra, ¿cierto? También es hasta un dicho y todo. Y eso es lo que nosotros creemos. Y ahí arrancan las argumentaciones de Job, y el argumento de Job es esto es como si estuvieran en un juicio, ¿no? Ustedes han visto los juicios por televisión donde hay un argumento, un contraargumento, hay una hipótesis y después hay una solución o hay una conclusión del tema y después entonces se juzga en base a los argumentos que presentó la defensa y a los que presentó el acusado, ¿cierto? No, el acusado es la misma defensa, la defensa y la fiscalía, eso. Entonces, el argumento que presenta Job es, yo soy un hombre inocente. Y es algo que nosotros vemos también en el capítulo 1, donde Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Que es un hombre justo, que es un hombre recto, que es un hombre bueno. Es decir, que este argumento de Job sí es cierto. Job es inocente. Job no ha hecho nada malo. Entonces eso implica que él está siendo atacado o está siendo, digámoslo así, sí, atacado, atormentado, gracias hermano Álvaro, pero no por justicia divina, sino por algo que él aún desconoce. Él no sabe por qué está siendo atacado, pero su conclusión es, yo soy inocente, yo no he hecho nada malo. Y si hay un Dios en el cielo que juzga a los buenos y juzga a los malos, entonces llega a su primera conclusión, y es, Dios no gobierna con justicia. El gobierno de Dios no es justo, porque yo soy justo y me están pasando cosas malas. Entonces Dios no gobierna con justicia. Y aún más, él, en medio de su dolor, en medio de su tristeza, en medio de todas las situaciones malas que está pasando, saca una conclusión peor todavía. O sea, ya Dios no solo no gobierna con justicia, sino que Dios no es justo. De tajo. Y tendría mucho sentido, porque claro, si no gobierna con justicia, pues ya de tajo no es justo, ¿cierto? Porque si fuese justo, pues juzgaría con justicia. Entonces viene la sabiduría de sus amigos y ellos hacen algo similar, un juicio similar. Entonces vienen y dicen, mire, mi argumento es que Dios es justo. Le dicen los amigos, ese es su argumento. Dios sí es justo. Y eso implica que Dios gobierna con justicia. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Usted tuvo que haber pecado. No hay otra opción. Si Dios es justo y Él gobierna con justicia y a Job le están pasando cosas malas, Job es pecador. Exacto. Entonces, Job no sería inocente. Y esa es toda la trama del libro. Ustedes van a ver la trama del libro y está en que ellos acusan a Job, Job se defiende y dice, no, yo soy inocente. Incluso ellos hasta empiezan a argumentar y a decirle, mire Job, de verdad, de pronto fue que en cualquier momento lo llamaron algunos cobradores y usted le dijo al niño, no, dígale que yo no estoy. Y entonces dijo su mentirita piadosa, así, pasó una muchacha en minifalda y usted solo medio la miró y después dijo, ay señor, mire esa muchacha en minifalda. Usted debió haber hecho alguna cosita y por eso Dios se lo está cobrando en este momento. Y empezaron ellos a argumentarle y a decirle, usted tuvo que haber hecho algo malo, tuvo que haber pecado, en algo se tuvo que haber equivocado. Recuerde que nadie es perfecto. No hay problema. Si se equivocó, solo acéptelo. Y ya. Y pídale perdón a Dios por su pecado. Sin embargo, Job se sostiene en su palabra y dice, yo no he hecho nada mal. Yo no he hecho nada mal. Y tenemos aquí un problema grandísimo. Y es que hasta el momento nosotros hemos visto que Dios es justo. En todos los libros que hemos leído de la Biblia hasta el momento, Dios es justo y Dios no se equivoca. Pero si Él es justo y no se equivoca, entonces ¿por qué un justo es juzgado como un malo y es atacado como un malo? Si Job es inocente. Y si no es inocente, como decía el hermano Álvaro, pues entonces el capítulo 1 está equivocado porque Dios dice que Él es justo. Entonces tenemos un problema grandísimo acá. Tenemos un problema gigante. Entonces Job en ese momento, seguramente así como usted está pensando ahorita en este momento, y entonces, ¿quién me lo explica? Entonces Job en oración le decía a Dios, venga, yo necesito una explicación. Pero necesito que sea usted mismo el que me explique, porque no estoy entendiendo nada. Y en ese momento se aparece el cuarto amigo de Job, que se llama Eliú. Ese sí es un nombre judío, no sabemos si de pronto era judío o no, pero igual la Biblia no nos dice nada. Y él vuelve y propone algo similar a lo de sus otros tres amigos y le dice, mire Job, realmente mi argumento es, Dios sí es justo. O sea, Bildad, Elifaz y, ¿cómo se llama el otro? Por ejemplo, tengo Sofar, tienen un argumento real. O sea, puede que usted sea justo, pero Dios también es justo. Dios es justo, ese es mi argumento. Y la implicación de ese argumento es que, obviamente, si Dios es justo, pues tiene que gobernar con justicia. Ahora, ¿cuál es la conclusión de Eliú? Eliú va un poco más allá. Es un poco más sabio que sus otros tres amigos sabios. Y le dice, el sufrimiento puede ser
cabría la posibilidad de que sea una advertencia para evitar que usted caiga en un pecado futuro. Y por eso Dios está parando un momento las cosas que usted está haciendo, porque quizás usted se iba a salir del camino con todas sus posesiones y con todas las cosas que tenía. Y este es un llamado de atención que Dios le está haciendo, porque por medio de la prueba se forja el carácter. Y usted está recibiendo esta tribulación para que sea forjado su carácter. Quizás para que usted no se detenga a pensar en las riquezas, en los bienes materiales, y usted ponga toda su esperanza en ello, ¿sí? Y bueno, tiene mucha razón, porque inclusive hoy en día nosotros podemos ver cómo muchas personas que tienen dinero ni siquiera se acercan a la iglesia, sino que ellos todo piensan que su dinero lo va a solucionar. En el momento en el que se enferman, pues pagan un buen médico para que les haga una cirugía y ya. Los que no tenemos con qué hacer una buena cirugía somos nosotros, ¿no? Que tenemos que ir a donde el carnicero a que nos operen ahí en el Sisben, a que nos hagan cualquier cosa, ¿cierto? Y que vayan y ensayen con uno. Pero ellos tienen con qué pagar el mejor médico del mundo, una persona muy inteligente, pero resulta que cuando Dios no quiere, puede ser el mejor cirujano del mundo y al mejor cirujano del mundo se le han muerto pacientes. Según Eliú, esa sería su conclusión. Y desde ese momento los amigos de Job desaparecen del mapa por un momento porque es como si ya no hubiese sabiduría. Y más bien aparece Dios. Aparece Dios y dice, desde el versículo 38 al 41, dice que Dios apareció en un torbellino y empezó a hablar con Job. Y lleva a Job como a un trance, como no sé, como a una especie de película 3D y lo mete y lo pone a ver toda la creación. Lo lleva como a un plano interestelar, como si lo subiera ya al espacio, a que Job viera toda la creación y Dios empieza a mostrarle la creación. Y le empieza a hacer unas preguntas bárbaras. Le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la creación? ¿Acaso estabas tú presente cuando yo hice los planetas, por ejemplo? ¿Acaso estabas tú presente cuando yo creé los árboles, cuando yo creé los animales, cuando yo hice las fuentes de agua? ¿Acaso estabas tú presente cuando yo puse a la Tierra a flotar en el espacio? ¿Estabas tú presente en ese momento? Y después le dice, ¿controlas tú la salida del sol? ¿Acaso haces tú llover? ¿Acaso haces tú nevar? ¿Acaso haces tú que los elementos hagan su trabajo? ¿Tienes el poder para hacerlo? Y le empieza a hacer unas preguntas súper duras a Job, que obviamente Job solamente puede responder no, porque pues, realmente él no hizo nada de eso, ¿cierto? Inclusive se mete tanto así como que le dice que él cómo hace para que los animales salvajes puedan conseguir su comida. Porque Dios se preocupa hasta de eso mismo, de que los animales salvajes puedan conseguir su comida. Y nosotros tenemos por allá un texto en los evangelios donde Jesús mismo dice donde le dice que no se preocupen por el día de mañana, porque le dice, inclusive los pajaritos no siembran ni ciegan y Dios los alimenta. Dios se preocupa por cada uno, por cada cosa que él creó, se preocupa para que la creación salga adelante, para que la creación esté en óptimas condiciones. Y le preguntó todo eso a Job y le dijo, ¿acaso usted se ha preocupado por eso? ¿Cierto que no? Es más, le dice, yo me encargo del correcto equilibrio natural. Yo. ¿Usted lo ha hecho? No, ¿cierto? Entonces ahí le dice, usted y sus 4 amigos tienen un punto de vista limitado, porque usted juzga lo que sabe, únicamente. Y podemos poner un ejemplo muy claro, y es, a mí no me gustaba Colombia, y yo siempre quise salir del país. Dice, este país es de lo peor. O sea, cada vez que uno ve las noticias, uno ve que sale un colombiano del país, y dice, que este es un vendedor de droga, que este es un ladrón, que este es un sicario, que este es un yo no sé qué. Y yo, a mí me avergonzaba mi país. Yo decía, qué vergüenza uno decir que es colombiano, llegar a un aeropuerto y a los únicos que requisan, a los que meten por allá en la piecita y los esculcan bien porque uno es una mula, porque uno es un narcotraficante. Mi país no tiene oportunidades. Y después de ir a Centroamérica y conocer algunos países que realmente no tienen oportunidades, uno se da cuenta que Colombia es un paraíso. Colombia es uno de los mejores países. De hecho, no porque sea colombiano, pero para mí creo que es el mejor país de Sudamérica. La economía de Colombia no es muy buena, pero es muy buena comparada a otros países que la economía es súper mal. Los recursos que tiene Colombia, las mujeres de Colombia, la comida, los sabores, la música de Colombia. Nosotros vivimos en un paraíso y no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Como le decía yo que días a los hermanos, creo que era con ellos cuando íbamos, y yo les decía que a veces uno es como el hambriento. Yo no como de mi plato por estar mirando lo que el otro está comiendo. Ay, ¿viste por qué le echaron 3 granos de arroz más que a mí? Y entonces me emberraco, no comí. Y el otro resulta que sí comió tranquilo y se fue y lo mío se echó a perder porque yo estoy pensando en lo que le echaron a él y no en lo que me echaron a mí. Cuando yo no tengo un contexto, cuando yo no conozco, miren cómo juzgo yo a mi país y yo digo, no, qué vergüenza no decir que es de Colombia. Ya después, cada 20 de julio, yo ya izaba mi bandera y trataba de hablar lo más paisa posible para que la gente diera cuenta que era colombiano, ¿cierto? Porque a uno de bogotano no le entienden mucho el acento, pero cuando usted medio habla así, ¿usted es de Colombia? Ah, ¿le parece? Y entonces, claro, todos, ay, usted es de Colombia, ay, que venga, y esto, ay, y empiezan y que casi que lo cargan a uno porque somos muy queridos por fuera, pero a nosotros nos han vendido que somos odiados. Y eso le pasó a Job y a sus amigos.
porque ellos juzgaron en base a lo que ellos conocían, a su conocimiento limitado. Y cuando Dios se lleva a Job, no se lo lleva para chicanearle, para decirle, mira, es que yo soy todopoderoso, yo hago las cosas, usted no hace. No, él se lo llevó para enseñarle, para decirle, mire, usted me juzga en base a su pequeño conocimiento. Venga, le muestro lo que es conocimiento. Venga para acá, aprenda un poquito. Ahora sí, júzgueme. Mire todo lo que hago yo. ¿Le parece poquito? Ahora sí, venga, júzgueme. Dios tiene un punto de vista universal, obviamente. Job tiene, pues, su punto de vista más local, más limitado, y más chiquitito, obviamente. Y solamente tiene su experiencia como punto de referencia. Obviamente Dios tiene un punto de referencia súper amplio porque pues, él lo conoce todo, ¿cierto? Entonces, obviamente, el punto de vista de Dios es un punto de vista súper abierto y el de Job es un punto de vista muy limitado. Exacto. Y entonces Dios le dice a Job, usted no está en posición de juzgar. Primero que todo, usted no me puede juzgar a mí porque no está en una posición válida para que usted me pueda juzgar. Y le dice, ahora que es tan atrevido, porque se atrevió a juzgarme, a juzgar mi trabajo, yo le voy a ceder mi poder por un día y administre usted la tierra. Pero por favor que no se me vaya a salir de las manos, ¿no? Exacto, no me va a desbaratar lo que yo cree. Le voy a dar permiso un día para que usted lo haga y juzgue a los buenos y a los malos de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su criterio. Entonces castigue al que usted cree que se tiene que castigar y bendiga al que usted cree que tiene que bendecir y me cuenta a ver qué tan fácil es el trabajo. A ver si no es difícil. A ver si no es complejo. Y resulta que nosotros muchas veces pensamos en blanco o en negro, pero no en gris. Entonces, lo que es blanco, lo que es negro y punto. Yo no soy de medias tintas y a veces lo dice uno todo orgulloso, ¿no? Así, inflando el pecho como paloma. Es que yo no soy de medias tintas. O es blanco o es negro, pero a mí gris nada. Y resulta que para Dios muchas cosas son grises. Y volvemos al ejemplo de los hijos. Entonces, Joana y José Luis tienen 3 hijos y tienen 2 hijos que son muy buenos y uno que es malo. Pero ellos no van a decir, bueno, cuando nos muramos entonces a los 2 buenos les dejamos nuestras posesiones y el malo no, que se muera de hambre de malas, ¿para qué es malo? No. Igual a los 3 les van a dar en partes iguales, sea como sea, porque son sus hijos y los aman. Tenga el defecto que tenga, los aman. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Entonces Dios dice, este es malo, mi ovejita perdida, pero le voy a tener paciencia. Mientras que aquí está el justo queriendo ser bendecido y no, y deme a mí, y a él porque le da si él es malo. Bueno, también es hijo. Y viene un tema muy bonito y es que habla de Behemoth y Leviatán, que algunos a Behemoth dicen que es como la ilustración de un hipopótamo y Leviatán es la ilustración de un lagarto. Sin embargo, las ilustraciones son un poquito salidas de tono, para mí significan otra cosa. Si ustedes pues van al capítulo 41, y ustedes se van a dar cuenta que dice que Behemoth mueve la cola como un cedro, o sea, imagínense un cedro, el tamaño de un cedro. Para mí está más como hablando de un dinosaurio, de un animal gigantesco, muy, muy grande y muy aterrador. Pues el hipopótamo tampoco es que asuste mucho y la colita del hipopótamo es así. ¿Sí? Entonces, imagínense un cedro de este tamaño. Pero para mí habla de otro animal y de Leviatán dice que es un animal que echa fuego por su boca, que es un reptil, que le tiene miedo cualquiera, que no hay anzuelo que lo pare, o sea, que es la suegra, que es un animal aterradorcísimo, pero no es la suegra, no, es otro. Y entonces dice que es un animal aterradorcísimo y yo pienso que podría ser un dinosaurio también, un animal así como que de verdad que a uno le dé terror. Ahora, tampoco van a creer solamente en mí, eso es mi pensamiento, ¿cierto? Sin embargo, lo que sí vemos aquí es que Dios le está queriendo decir a Job, le está queriendo decir, mire, eran criaturas que él conocía. Porque imagínese usted decirle, mira Behemoth, mira Leviatán, y Job, ¿quién es Behemoth y quién es Leviatán? ¿De qué está hablando? No entiendo. Entonces, pudo ser criaturas o que él le mostró en ese momento o que eran de la cultura, que ellos conocían de la cultura. Lo que sí sabemos es que eran animales aterradores, porque Job le hubiera podido haber dicho, no, pero esos animales, o sea, realmente Dios, o sea, vamos a decir que si era un cocodrilo el Leviatán y vea, Dios, pero es que usted le amarra la boquita al cocodrilo y ya nos hemos dado cuenta que si el cocodrilo tiene la boca cerrada, usted se la puede tener cerrada con una sola manito porque no tiene fuerza para abrirla. Entonces tampoco es que sea pues tan peligroso así como usted dice realmente. No, él sabía que le estaba hablando de un animal aterrador, que él conocía y él no le refuta a Dios. Y Dios lo que le está queriendo mostrar acá es, mire, yo he hecho cosas aterradorcísimas como estos 2 animales, o sea, cosas que nadie puede ver a los ojos. Sin embargo, son una creación especial porque dice los principios de los caminos de Dios. Y estoy orgulloso de haber hecho esos animales. Y a pesar de que son aterradores, son hermosos. Y esas son las paradojas de la vida. Que un justo sufra o que un malo sea bendecido. Paradojas. Y eso es lo que está queriendo mostrar Dios. Como esta contrariedad, de las contrariedades que hay en el mundo y nosotros no entendemos. Entonces hay una pregunta. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Y podemos empezar a hablar de pronto de una niña que ha sido violada, por ejemplo, por su propio papá. ¿Qué malo hizo esa niña? O los niños que son abortados, ¿qué malo hicieron esos niños? O los niños que sufren en Siria o que están sufriendo actualmente en Ucrania por una guerra que ellos mismos no hicieron. Allá no está Dios. Y es similar la pregunta que está haciendo Job en este momento. Entonces, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Y la respuesta que Dios le da es que el mundo no está diseñado para evitar el sufrimiento. Porque hay algo que se llama libre albedrío, donde usted escoge lo que quiere hacer. Y Dios no puede estar detrás de todos los malos, evitando que ellos hagan cosas malas a la gente buena.
A la gente buena también le pasan cosas malas, porque Dios no se mete en su actuar. Si todos fuésemos cristianos, si todos fuésemos buenas personas, esto sería, exacto, esto sería como el jardín de Edén, donde todos viviríamos tranquilos. No tendríamos necesidad de tener puertas, no tendríamos necesidad de que hubiera bancos. ¿Para qué necesito yo un banco si yo puedo venir y tirar la plata ahí en cualquier lado de la casa y nadie me la va a robar? No tendríamos necesidad de que hubiese policía, ni ejército, ni armada, no necesitaríamos armas, porque no habrían guerras, porque todos seríamos amigos, no habrían fronteras, no habrían presidentes que se roben la plata que uno paga en impuestos. Y Dios lo que dice, o de la manera en la que trata de concluir esta conversación con Job es, confía en mi sabiduría y en mi carácter. De esta manera, Dios concluye la conversación con Job. Le dice, confía en mi sabiduría y en mi carácter. Yo sé en qué momento doy y en qué momento quito, porque yo soy perfecto. Y ahí pasamos al epílogo. Job comprende y le pide perdón a Dios. Dice, sí, Señor, pequé, claro que sí, hablé precipitadamente. Y Dios dice que los amigos de Job juzgaron mal, en base a su conocimiento limitado. Pero después enaltece a Job y dice que Job habló bien, aunque se precipitó al hablar inicialmente. Dios entendió que Job tenía una lucha interna. Segundo, que Job era honesto. Y tercero, el arma de todos los cristianos y lo que Dios nos pide, orar. La oración de Job. Ahora, después vemos cómo la familia de Job es restaurada. Dice que le devolvió más de lo que tenía antes, le multiplicó sus bienes, pero no porque Job haya orado y le haya pedido perdón, sino porque Dios quiso restituir. No es porque él sea justo que le da, sino porque Dios quiere hacerlo. Es porque es su voluntad. Y Dios restituye y dice que la sabiduría de Dios actúa en el momento justo. Es decir, que no se puede presionar a la bendición de Dios, sino que Dios actúa en el momento justo. Y Dios sabe lo que Él está haciendo. Ahora, ¿por qué creo yo que el libro no fue escrito en el año 1900, sino en el año 500, después del exilio? Y es porque nosotros ya teníamos los proverbios, y eso lo vamos a ver en el libro de Proverbios. Los proverbios sí nos dicen que si usted es bueno, Dios le restituye, ¿cierto? Y podemos ver en todo el libro que según la sabiduría oriental, ese era el pensamiento que había. Si yo soy bueno, Dios me da cosas, Dios me bendice, pero si yo soy malo, entonces Dios me castiga. Entonces, ¿cómo nos explicamos que haya personas que sean buenas y le pasen malas cosas y cómo explicamos que haya personas malas que le pasan buenas cosas? Pues resulta que Job es una construcción literaria. Job no existió, sino que es una poesía que se inventó después del exilio en el siglo V para decirles a los judíos que estaban saliendo de Babilonia, decirles, también hay justos que sufren. Porque no todo el pueblo era malo cuando llegó Nabucodonosor a llevárselo. Había personas buenas en medio del pueblo. Que la mayoría hubiese sido mala es otra cosa, pero también habían personas buenas. Y a esas personas buenas también se las llevaron, también las desterraron y les mataron familiares y tuvieron que adaptarse a otra cultura. Como Daniel, por ejemplo. Gracias, hermano José. Exacto, se los llevaron obligados. Entonces, ¿cómo le explicamos a Daniel que es un hombre bueno que tiene que criarse en Babilonia con gente que no quiere? Ok, tenemos que tener una construcción literaria que nos explique por qué hay personas buenas a las que le pasan cosas malas y que saquemos de la cabeza ese tema que nos enseñan los proverbios de que a los buenos solo le pasan cosas buenas y a los malos cosas malas. Necesitamos tener una explicación para eso. Entonces, aparte de eso, les dije que se guardaran el nombre de Job y el nombre de Job quiere decir perseguido. Generalmente cada vez que usted encuentre un nombre en la Biblia que tenga un significado específico, es porque el libro fue escrito posteriormente y el nombre se pone de ahí de una manera específica como para dar un significado. Porque él se pudo haber llamado Pepito. Pero ¿por qué se llama Job? Si Job en hebreo quiere decir perseguido. Es porque específicamente le pusieron el nombre de perseguido para que tuviera un poco de sentido también la construcción del libro. Ahora, ¿esto me dice entonces que la Biblia es mentirosa? No. Sencillamente es un libro con una poesía, con una literaria específica, que me está enseñando acerca de por qué los buenos también sufren y por qué los malos tienen bendición. Y lo único que podemos concluir nosotros con el libro de Job es que nosotros debemos aceptar la jurisdicción de Dios, el poder de Dios. Él toma decisiones de acuerdo a lo que él sabe que es bueno para cada uno de nosotros. Y hay algo que yo siempre he tenido en mi cabeza y es que si Dios me permite tener dinero, mucho dinero, seguramente yo voy a humillar personas con ese dinero. Entonces Dios preferiblemente me da lo necesario para que yo no tenga esa tentación de hacer cosas indebidas. Si Dios me permite tener un puesto de privilegio, digamos, en una empresa como ser un jefe, seguramente yo voy a tratar de pasar por encima de las personas solo por tener un cargo alto, entonces no me lo va a permitir. Si Dios no me permite tener mucha salud, posiblemente era porque en un futuro yo iba a desviar mi vida, y etcétera. Dios conoce todas las posibilidades de nuestra vida. Y si Él no nos da algo, es porque posiblemente ese algo lo que iba a hacer era desviarnos del camino. Entonces Él corta por lo sano y dice, no se lo permito.
Y no nos sintamos víctimas tampoco, porque a veces nosotros nos sentimos víctimas. Ay, es que, Señor, yo tanto que oro, tanto que me arrodillo, estoy perdiendo mi tiempo yendo a la iglesia y tú no me respondes. Y podemos ver a Job. Y no solamente a Job, podemos ver a Pablo, que es el héroe indiscutible del Nuevo Testamento. Y cuando Pablo le pidió a Dios que le quitara el aguijón que tenía o su enfermedad, ¿qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Exacto. Que yo sea suficiente. No lo voy a hacer. Que yo sea suficiente. De ahí para arriba es cuento. Y posiblemente Dios en cualquier momento nos diga, bástate mi gracia. Porque no voy a responder a esa oración. Porque necesito que usted tenga un aguijoncito allí, para que usted sepa que usted es hombre, que usted es creación y que depende de él. De eso trata el libro de Job, mis hermanos. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios quiere, con los salmos y los proverbios.